Buenas tardes, señor presidente, colegas congresistas. Voy a felicitar a la comisión. Escuchando el informe de la comisión Lavallato, se ha desnudado toda la corrupción que existe en el país o que existió en el país. Es lamentable que los gobiernos se hayan coludido con estas empresas corruptas para buscar beneficiarse y no pensar en el desarrollo del país y del ciudadano. ¿Quién le dio el poder? Fueron los ciudadanos con la esperanza de ver el desarrollo de nuestro Perú. Estas empresas, en complicidad con los malos funcionarios y los gobiernos de turno, nacional, regional y local, se han coludido y han robado al pueblo peruano la salud, educación, transporte y la seguridad energética. Yo creía, señor presidente, que la historia del saqueo en el Perú y todo el robo que hubo en el Perú se había terminado con la independencia. Sin embargo, durante todos estos años nos han invadido empresas corruptas, coludidas con malos funcionarios y en complicidad y bajo el amparo de nuestros gobernantes han saqueado y robado al pueblo peruano descaradamente. Los cusqueños creíamos que la empresa Odebrecht, OAS, Graña Montero eran empresas serias y con código de conducta. Pero lo que se ha descubierto y puesto en evidencia con el informe de la Comisión Lavallato, estos son similares a los cárteles, señor presidente. Porque bajo la apariencia de empresas han estafado. Por ejemplo, en el Cusco, con el Hospital Lorena, el gasoducto del sur, la vía de evitamiento del Cusco. Yo me pregunto, señor presidente, y pregunto al pueblo, ¿qué generaron con todo esto? Que la población indignada opte por alternativas radicales, porque nos damos cuenta, el pueblo se da cuenta que el Estado no protege el interés de los ciudadanos honestos, sino que se colude con los que roban, con los que saquean, con los que estafan al país. Es vergonzoso señalar que funcionarios peruanos que deben cuidar los intereses del país privilegian los intereses de las empresas corruptas que saquean llevándose nuestros recursos naturales. De esta manera, señor presidente, se ha postergado los anhelos del pueblo de tener mejor calidad de vida. Y estos criminales han hecho que el pueblo no desarrolle y se perpetúe en la pobreza y destruyen los anhelos de un porvenir y la fe en las instituciones, generando una crisis en valores. Me voy a referir, señor presidente, a dos temas en el Cusco. Después de estar revisando y escuchando el informe de la comisión referida al Hospital Antonio Lorena del Cusco, debo señalar dos cosas impresionantes, señor presidente: corrupción e incapacidad en la ejecución del proyecto. Corrupción desde las altas autoridades del Poder Ejecutivo. Corrupción y coimas desde la campaña electoral presidencial de Ollanta Humala. Entrega de coimas a Nadine Heredia, tal conforme fue corroborado por Martín Belaún del Ocio y las propias anotaciones en su libreta de Michelle Belaún de la señora Nadine Heredia, con lo siguiente que se señalaba: Rocío más 9,000, y la injustificada asesoría de Rocío Calderón a la empresa OAS por $10,000 mensuales. Lo que hizo Rocío Calderón por encargo de Nadine Heredia es dar una aparente legalidad a la coima de la empresa OAS, para luego adjudicarse la ejecución del Hospital Lorena, entre otros. Es lamentable, señor presidente, señalar que en la ejecución del proyecto del Hospital Antonio Lorena del Cusco,
la corrupción tuvo niveles insospechados. Una asociación ilícita. Tiempo adicional. Con una estructura jerárquica que dirigía desde Palacio de Gobierno y en el nivel regional tuvo como cómplice al mismísimo gobernador regional, Jorge Acurio Tito, miembro del Partido Nacionalista. Resulta increíble, señor presidente, que el gobierno regional, Jorge Acurio, aprobó mediante una resolución ejecutiva regional número 638 del 2013 del gobierno regional del Cusco, el expediente técnico con un presupuesto de 191 millones de soles. Pero el expediente técnico no existía, nunca fue encontrado por la Contraloría General de la República en los archivos de la región, ni por el actual gobernador. Sin embargo, se aprobó un expediente ficticio. Por la incapacidad y la corrupción de los funcionarios. Tiempo adicional. El Hospital Antonio Lorena, que debía costar 191 millones de soles, hoy nos costará a los cusqueños 301 millones de soles, un incremento del 52%, presidente, que afecta el bolsillo de los peruanos y principalmente de nosotros los cusqueños. La corrupción del gobierno del señor Ollanta Humala y la corrupción enquistada en el gobierno regional del Cusco han permitido pagar a la empresa OAS la suma de 180 millones de soles, cuando la ejecución real de la obra estafada alrededor del 42% se ha pagado en exceso a la empresa corrupta OAS. La suma de 90 millones de soles según las valorizaciones realizadas por el propio gobierno regional. Señor presidente, lo que ha sucedido en contra de nosotros. Tiempo adicional. Lo que ha sucedido en contra de nosotros los cusqueños con la ejecución del Hospital Antonio Lorena es una mega corrupción, señor presidente, descarada e inhumana. Y digo inhumana porque la salud del pueblo es lo más importante, señor presidente. Y estos funcionarios corruptos del gobierno nacional, regional y local, y en especial del Ministerio de Salud, han hecho pagos excesivos a estas empresas corruptas de 90 millones de soles. Con este pago excesivo lo que han hecho es robarlos nuestra salud. Y robarle la salud de los cusqueños considero que son delitos de lesa humanidad. Estos funcionarios corruptos no deben ser juzgados por colusión, negociación incompatible, sino deberían ser juzgados por delitos de lesa humanidad, hasta con penas, yo pediría, señor presidente, hasta de cadena perpetua. ¿Y por qué? Porque apropiarse, robar los recursos que van... Para que pueda concluir, por favor. Pido el tiempo de mi bancada, señor presidente. ¿De qué congresista específicamente? Del congresista Donaire. Donaire, correcto. Gracias. Porque apropiarse, robar los recursos que van destinados para el hospital, medicina, instrumental médico, esto constituye delito sumamente grave, pues atenta contra la vida de los niños, de las madres, de los jóvenes y de los más pobres que requieren de una atención médica digna, porque los pobres del Perú no tienen plata para irse a clínica, señor presidente. Desde aquí, a través suyo, señor presidente, quiero exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial, que esto no quede impune, que se castigue con todo el peso de la ley a Nadine Heredia, a Jorge Acurio Tito, a los funcionarios y a los que están comprometidos y al cómplice actual del gobierno regional en que están comprometidos en este escandaloso acto de corrupción de funcionarios. Por otro lado, y a través suyo, señor presidente, también llamar la atención del ministro de Salud para que de inmediato
tome las acciones necesarias y se concluya la construcción y equipamiento del Hospital Antonio Lorena, llamado Hospital de los Pobres. El Ministerio no es ajeno a este problema, colegas. Asimismo, hago un llamado a Contraloría para que sea vigilante y para que vigile que realmente cómo se gastan los recursos del Estado en este proyecto. Y de esta manera evitar la corrupción que todos conocemos en la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Voy a pasar al otro tema que nos compete a los cusqueños también, señor presidente, colegas congresistas, y es también en estos hechos de corrupción al gasoducto sur peruano, señor presidente. La construcción del gasoducto del sur peruano es el proyecto más ambicioso e importante del Perú en lo que va de la época republicana. Es importante por dos razones principales: por la importancia de lo que significa para la salud, para la seguridad energética del país, y por el monto de la inversión que llega a los 7.328.000 millones de dólares. Este proyecto es de mucha importancia para el sur del Perú, especialmente para los cusqueños, porque el principal recurso del gas se encuentra en el subsuelo cusqueño. Digo que este proyecto está manchado por la corrupción porque se han hecho leyes, se han emitido decretos supremos, se han festinado trámites administrativos, se han pedido opinión de expertos con el único fin de favorecer a una empresa corrupta como es Odebrecht. Para ejecutar este importante proyecto se han presentado muchas empresas con solvencia económica y estoy segura que con más solvencia moral que las empresas brasileñas como Odebrecht. Sin embargo, en la presentación de los sobres se han descalificado a las empresas moralmente solventes para adjudicarles a esta empresa corrupta como es Odebrecht, que utilizó diferentes razones sociales. La licitación y el concurso público lo que ha hecho es favorecer los intereses de la empresa, de estas empresas corruptas de Odebrecht. Todo ello con la complicidad de los ministros de Estado y del propio expresidente de la República, Ollanta Humala. Cuando Ollanta Humala anunciaba el 28 de julio del 2012 en este hemiciclo, señor presidente, sobre las mejoras de la seguridad energética del país, paralelamente Odebrecht creaba empresas paralelas, compraba las acciones de Kuntur, transfería recursos económicos, incrementaba su capital para dar la apariencia de ser una empresa solvente y estafar con el proyecto a millones de peruanos honestos. Mientras los peruanos y sureños soñábamos con la mejora de la seguridad energética y el gas más barato que nos habían prometido para todos los peruanos, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, y funcionarios de Proinversión del gobierno de Ollanta Humala, y bajo las órdenes de la señora Nadine, realizaban reuniones con representantes de las empresas brasileñas. Congresista, van 8 y 5, 13 minutos. Sí, justamente ya le hemos dado los 5 minutos adicionales del congresista Donaire. Le voy a dar tiempo para que concluya, por favor. En 1 minuto, por favor. Señor presidente, el informe de la comisión nos deja muy claro que la empresa Odebrecht no es una empresa propiamente dicha, sino que es una organización delictiva con fachada empresarial, dedicada a sobornar funcionarios públicos con el único objetivo de obtener cuantiosos beneficios económicos en perjuicio de los millones de peruanos y del Estado peruano. Finalmente, señor presidente, en la ejecución de este importante proyecto hay evidencias, indicios y pruebas sobre la comisión de delito realizado por los funcionarios y servidores públicos a cargo de la concesión del proyecto. Para ello es necesario la aplicación de la ley
sin contemplaciones y sin impunidad. Basta ya de corrupción. El Perú es más grande que todo esto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cruz. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. Tiene la interrupción, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Le escucho a la colega Cruz de Cusco. Y qué coincidencia, señor presidente, y quiero que los colegas presentes escuchen. Qué coincidencia que casi lo mismo que pasó con el hospital de Cusco haya pasado con el hospital de Moquegua. Se aprobó el 29 de diciembre de 2014, faltando solamente 2 días para la culminación del hoy presidente Martín Vizcarra, faltando 2 días a aprobar un expediente técnico irregularmente, que después no lo encontramos por ningún lado, ¿ya? Por 119 millones, ese hospital estaba presupuestado en 132 millones de soles y hoy termina costando más de 250 millones de soles. Pero miren lo que pasó. 29 de diciembre aprueban el expediente técnico irregularmente. El 30, el gobierno regional de Moquegua firma un convenio con el Parsalud de Lima, del Ministerio de Salud, para que la unidad ejecutora ya no sea el gobierno regional, sino sea el gobierno central. Y el 31, el último día de gestión, termina... Segunda interrupción. Sí, y el 31 de diciembre, al mediodía, o sea, el último día de gestión, terminan pagando 42 millones de soles a la empresa contratista. ¿Y quién estaba como contratista? La famosa empresa ICSA. ICSA, esa que está investigada por varias obras en el Perú, denunciada por la Contraloría General de la República, señor presidente. O sea, qué coincidencias. Yo creo que acá se va a tener que pedir, señor presidente, una comisión que investigue la construcción de hospitales en el periodo de Ollantumala. Y vamos a ver que seguramente vamos a encontrar muchas irregularidades. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ávila. Gracias, presidente. El pueblo peruano está escuchando esta denuncia, este informe en la que ha habido en nuestro país robo al por mayor de este Palacio de Gobierno. Quiero referirme solamente a un aspecto, al gasoducto. Un elemento necesario, indispensable, básico, para que un pueblo pueda aspirar a tener crecimiento económico es la energía. Así lo ha hecho China, así lo ha hecho Estados Unidos, así lo ha hecho Japón, así lo ha hecho Corea. ¿Y por qué nosotros no podíamos hacerlo? Esta energía permite generar valor agregado en cualquier tipo de actividad económica. Sin embargo, de este palacio se digitaba el saqueo. Según el informe, se dice lo que iba a costar 1.300.000 millones, ¿no? Lo que iba a costar 1.300.000 millones finalmente con las famosas adendas iban a costar 7.300.000 millones de soles. Mi pueblo, Puno Región, en este famoso gasoducto sur peruano, fue dejado de lado, bajo el pretexto de que no había demanda. O sea, en Puno no hay población, no hay necesidades. Cuando nosotros en la frontera podemos ver, en Desaguadero, lado boliviano, en Huaki, que los hermanos bolivianos tienen su balón de gas al costo de 7 soles, gas natural. Y nosotros, teniendo ingentes cantidades, no podíamos aspirar a tener este recurso porque mi pueblo en ese gasoducto que fue abortado fue dejado de lado. Y esta vez, presidente, colegas congresistas, mi pueblo no va a permitir que eso vuelva a ocurrir. Porque se nos dijo no hay demanda. ¿Para qué necesitan los puneños gas? ¿Qué tal desvergüenza? Como que nosotros no conociéramos la historia del crecimiento y desarrollo de los pueblos del mundo. Sí lo conocemos. Hoy, dentro de una semana tal vez, Proinversión está terminando la nueva ruta, entre comillas, del gasoducto sur peruano.
Y tenemos indicios y tenemos la sospecha que nuevamente mi región, Puno, va a ser dejado de lado. El gasoducto surperuano se va a ir para Arequipa, de ahí se va a ir a Moquegua y se va a ir a Hilo, donde originalmente se pensaba en ese famoso gasoducto exportarlo al extranjero, como que nosotros no necesitamos este producto. ¿Y a cómo? Al equivalente de 0.70 de dólar, más o menos a 2,50 soles el metro cúbico. ¿Qué tal de desvergüenza? Ni siquiera los españoles, cuando llegaron al Perú y saquearon nuestro oro, hicieron esa desvergüenza. Regalar ese gas para otros pueblos que van a utilizar ese elemento justamente para seguir dominándonos. Y muchos nos llenamos la boca acá del imperialismo, del capitalismo. Y cuando defendemos, cuando cerramos la boca, cerramos los ojos, cuando a nuestros pueblos no se les permite tener este gas natural que es nuestro. Está bien, está en Camisea, está en el Cusco, pero pertenece a todos los peruanos. Y por principio, y hagamos alguna vez algo justo aquí en este Congreso, hagamos que esa energía sea para el consumo nacional. Primero lo nuestro, primero atendamos las necesidades de nuestro pueblo y luego, si es que sobra, pero por principio no va a sobrar porque no tenemos ahí un recurso ilimitado, es un recurso finito. Entonces tomemos el ejemplo de otros pueblos cercanos, primero atendamos a nuestras necesidades. Mi pueblo se está muriendo con la anemia, 75.9%. Hablamos, pero ¿qué hacemos? No se le quiere permitir siquiera soñar con un crecimiento económico, porque el elemento básico principal, indispensable, es la energía. Y tenemos que proporcionarle esa energía en el nuevo trazo que está trabajando Proinversión. Presidente, sea este foro, sea este informe, el inicio, no solamente para decir tal es el culpable, sino para corregir, en este caso, el nuevo trazo del gasoducto tiene que ser corregido. Tiempo adicional. Presidente, el nuevo trazo tiene que ser inclusivo, que permita soñar con una posibilidad de crecimiento, con una posibilidad de progreso de nuestros pueblos. Porque para eso es que a nosotros nos han enviado nuestro pueblo. Nosotros hemos venido aquí con nuestro propio caudal, con encargo específico de mi pueblo, de transmitir a este Congreso, de transmitir al Perú las necesidades que tiene mi región. Y eso creo que es el sentir de todos mis hermanos también que vienen de provincias, que muchas veces aquí en Lima encontramos que siempre nos han ignorado y nos seguirán posiblemente ignorando, pero aquí nosotros estamos trayendo esa voz firme de nuestro pueblo provinciano que siente las necesidades que muchas veces no lo podemos alcanzar por esa situación del centralismo que vivimos aquí en Lima. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. Rimaika Muyaykichik, Yapayaykichik, congresista Masicuna, somos Poncho. Presidente, al término de mi intervención voy a dar los 2 minutos de interrupción al congresista Richard Arce. Presidente, el día de hoy estamos abordando el informe de Lavallato y así como se felicitó a los integrantes de la comisión, así como a su equipo técnico, creo que el pueblo peruano tiene derecho a saber que esta comisión tuvo un gasto de 3.400.000 soles durante 2 años. Eso es una información importante que el pueblo debe saber si la inversión respondió a los resultados y a la expectativa, no necesariamente de quienes conforman la comisión, sino del país. Porque del estudio, de la investigación que hace la comisión, no es solo para el Parlamento o para los intereses de quienes queremos luchar contra la corrupción, sino para el país. La comisión Lavallato cumplió con las obligaciones de una comisión investigadora, presidente, y a mí me parece que no, porque es incompleta y excluye de la investigación a 2 personajes que el pueblo peruano lo sabe, no lo vamos a mencionar. Y yo creo que al pueblo peruano, presidente, no le cabe duda si alguno de estos 2 personajes no recibieron, ya sea modalidad soborno o coima. Así que, presidente, el pueblo peruano lo sabe.
Aquí se han hecho acusaciones, por supuesto, de si era antes congresista, regidora de tal municipio. Presidente, cuando hablamos de la verdad, es que vamos a la verdad. Y así como se dice que hubieron consejeras o regidoras, en este caso congresistas, bueno, la señora Keiko Fujimori fue congresista en el periodo 2006-2011, quien además aprobó el informe de la Comisión Multipartidaria que investigó el corredor interoceánico Perú-Brasil, el proyecto IRSA, para liberarlo de toda responsabilidad, mismo proyecto que la Comisión volvió a investigar. Entonces, aquí seamos conscientes de la cuota de responsabilidad que hubo desde este Parlamento, así como del Ejecutivo. Odebrecht solo sobornaba a funcionarios que formaban parte del Poder Ejecutivo, no. Odebrecht, señor presidente, a través de su división de operaciones estructuradas, destinaba pagos de sobornos a funcionarios extranjeros, a candidatos políticos, a funcionarios de políticos nacionales y extranjeros. Creo que eso es importante decirlo con claridad, presidente, y parto mencionando aquello. Yo entiendo la naturaleza de la comisión multipartidaria en el sentido de individualizar responsabilidades a los funcionarios públicos en los 11 proyectos en materia de investigación. Tanto de procedencia nacional y extranjera, eso está muy bien, pero me pregunto, presidente, si ello garantiza que, dadas las condiciones actuales, estamos seguros que no se vuelva a repetir, si es que no decimos algo sobre el contexto institucional y normativo que hicieron posible. Es más, este tal estilo de corrupción, presidente, se ha replicado como un cáncer en nuestras regiones, de las cuales Ayacucho, la región de donde yo procedo, presidente, es un triste ejemplo, porque este caso de megacorrupción que hoy estamos abordando ocurre en el espacio regional local. En este Parlamento no todos tienen la misma voluntad de lucha frontal contra la corrupción, contra las redes mafiosas, al más alto nivel, como lo hemos visto, y se han blindado, por supuesto, a líderes importantes de las redes de corrupción como los cuellos blancos. Eso el pueblo lo sabe. Por la gravedad y la extensión del fenómeno Lavallato, presidente, y el enorme impacto que ha tenido en la clase política y la sociedad peruana, me preocupa que entre las conclusiones del informe no haya una mención clara y específica sobre los marcos normativos constitucionales, legislativos y administrativos que permitieron estos actos ilícitos. En la página 20 del informe se hace referencia a la emisión de normas y creación de marcos legales, pero no se profundiza. Pregunto a este pleno, presidente, ¿cuáles son esos correctivos que plantea la Comisión a las normas constitucionales, como por ejemplo el artículo 62, referido a las amplias facultades que otorgan a los contratos ley, los famosos contratos ley, por encima de las facultades legislativas autónomas y soberanas de este Congreso que enmarcaron o que posibilitaron que se dé Lavallato? Eso es importante, colegas, porque cuando nosotros, como bancada del Nuevo Perú, decimos que queremos una nueva Constitución y aspiramos a una nueva Carta Magna, es, por ejemplo, retirar este artículo lesivo para el país que permite contratos ley que luego recaen en corrupción como la que estamos viendo. Presidente, si bien esta comisión analiza los actos de gobierno, deben tomarse en cuenta que no hay tales marcos normativos, presidente, e institucionales que hacen posible estos hechos, como el caso Lavallato, entre ellas el decreto legislativo 1224 vigente en nuestro país, que permite la modalidad de asociación público-privado, conocido como modalidad APP, presidente. Eso tenemos que reflexionar, porque vamos a seguir conviviendo con el mismo procedimiento, la fórmula para dar contratas, concesiones, licitaciones, presidente. El otro elemento que quiero resaltar, presidente, y algunos congresistas lo han planteado bajo ejemplos como la congresista Cruz, es la omisión en las conclusiones y recomendaciones de este informe cuando no se dice sobre los impactos de esta megaobra sobre comunidades de personas de carne y hueso, como en el caso de Guabal en Olmos, como en el caso de Chacle en Madre de Dios, el Hospital Lorena en el Cusco, pese a que en la página 15, presidente, se habla de la relevancia social que habrían tenido como criterio para determinar el objeto de investigación. La corrupción ocurrió, presidente. Tiempo adicional. El impacto social, presidente, queda.
Y aquí tenemos gente que no puede recibir calidad de salud, que no puede tener acceso al agua, que no puede tener oportunidad para desarrollarse. Se han construido, presidentes, obras como la carreteras de poco tráfico, ¿no? El caso IRSA, tierras irrigadas no usadas, que han permitido incluso minería y tala ilegal, narcotráfico. Y entonces, presidente, el informe no plantean recomendaciones de orden constitucional al respecto. Esto va a volver a ocurrir, colegas, así ocurre ahora mismo. Y entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer la reforma legal constitucional? Desde el Nuevo Perú, nosotros ya hemos presentado un conjunto y paquete de iniciativas, presidente, pero bueno, aquí parece que las voluntades son los que menos hay. Presidente, Ari Kaipim Kachkanchik, Ñuhamanta Harima, presidente, Kaipim Kachkanchik mana kai corrupción pakanapachchu, presidente. Corrupción nishanchik, Kaipi pascan. Ojalá, presidente. Para que concluya. Presidente, Kaipim Kachkanchik, Yachtanchik, Liu, Nanachikunanchikpaj. Suaku runakunaja, presidente, cárcel man mirin manku, chaypi tian manku, chaymi alin castigo, chaymi importante sanción ñujanchikpa. Llapa, llactamasinchukuna, Perú ukumanta jamuskuna, presidente, ñujajina, kaypipas kachkan achka congresistakuna, Perú profundo niskanchikpa jamuskuna, ñujanchik munanchik, presidente, sanción efectiva, cárcel man yanku yaykunmanku, liu, kay corrupción captinku, presidente.